Hola, ¿qué tal? Le doy gracias a Dios una vez más por la bendición de reunirnos usted y yo en este momento para tener un encuentro con el Señor. Un encuentro en el que Él nos hable. Estoy acá en La Paz, Baja California Sur, soy el pastor Alejandro Varela y he orado a Dios para que en este día la palabra que usted reciba le dé fortaleza y ánimo. ¿Y sabe por qué? Porque el tema que Dios ha puesto en mi corazón compartir con usted tiene que ver con algo que todos vivimos en algún momento de nuestra vida. Vamos a hablar de la derrota. Todos sufrimos derrotas. Sin embargo, hay algunas personas que caminan por la vida cargando sus derrotas. Hay otras personas que se sienten tan bien, que juzgan a aquellos que han fallado en algo, que han caído en algo o han sido derrotados. Y han usado esa palabra losers, perdedores. Hay quienes traemos ese sello en el corazón, en la mente, y no solamente la demás gente nos lo dice o nos juzga de esa manera, sino que nosotros nos creemos que eso somos. Creemos que somos unos derrotados. Pero yo creo que Dios tiene buenas noticias para usted y para mí, porque Dios ha dado a cada uno de nosotros todo lo necesario para levantarnos de la derrota. Y mire, no estoy diciendo que nos ha dado lo necesario para no sufrir derrotas. En la vida todos tendremos que sufrir derrotas. Las derrotas son parte de nuestra formación. Son aquello que ayudan a fortalecernos, a prepararnos, a advertirnos y a hacernos mejores personas. Así que las derrotas son importantes. Pero ¿cómo podemos ser vencedores a pesar de las derrotas? Porque quiero decirle que Dios afirma que usted y yo, que hemos depositado nuestra fe en Jesucristo, somos no solo vencedores, sino más que vencedores. Permítame leer aquí en la palabra del Señor en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículos del 28 al 37. Por favor, escuche. Dice la palabra de Dios: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, y escuche esto, es la parte importante, verso 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cuando yo escuché esto por primera vez me llamó la atención y me lo creí. Más que vencedor. Pero en algún momento me puse a pensar, ¿qué significa más que vencedor? Porque yo entiendo lo que es ser un vencedor. Es aquel que ha ganado la batalla, aquel que ha ganado la pelea, aquel que ha ganado la lucha. Ese es el vencedor. Pero dice el Señor que en todas estas cosas somos más que vencedores. Y escuché una vez una ilustración que compartió un pastor y creo que eso a mí me ayudó a entender. Me puso de ejemplo a ese boxeador mexicano Julio César Chávez. Un gran boxeador. Ganó muchísimas peleas, la mayoría de ellas por nocaut. Ganó no solamente peleas, sino que ganó mucho dinero. Él puede ser considerado un vencedor. Sin embargo, me hizo pensar este pastor, piense en la esposa de Julio César Chávez. Ella no tuvo que pasar las horas de entrenamiento, ella no tuvo que sufrir todo eso que él tuvo que vivir para tener el peso y la energía necesaria. Él no tuvo que enfrentar a contrincantes ni recibir los golpes, pero ella también
recibía los beneficios de lo que ganaba su esposo Julio César Chávez. Julio César Chávez es un vencedor. Su esposa era más que vencedor. Y es algo así lo que el Señor nos está diciendo en este pasaje de Romanos capítulo 8. Porque Cristo, nuestro Señor Jesucristo, fue el que sufrió todo lo que tenía que sufrir para ser derrotado aparentemente en la cruz, para luego levantarse victorioso de la muerte y ser el vencedor. Y usted y yo no tenemos que hacer ni pasar por lo que ya pasó nuestro Señor Jesucristo. Y recibimos todo lo que Él obtuvo en la victoria en la cruz. Entonces ahora entiendo que Jesucristo es el vencedor, pero usted y yo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Yo no sé si en este momento de su vida usted esté viviendo alguna gran derrota en su área personal, en su área profesional, en su área familiar. Yo no sé si su corazón se sienta como el perdedor, el loser, aquel que no puede lograr nada. Yo no sé si tantas cosas que le han pasado en la vida le han hecho pensar a usted que usted es un derrotado y que usted ya no tiene futuro. O tal vez en este momento ha vivido una derrota enorme, grande, que le hace perder el sentido de la vida y las ganas de vivir. Permítame mostrarle que usted puede vencer la derrota. Usted y yo podemos vencer las derrotas. Suena como una contradicción, ¿no es cierto? Vencer la derrota. Pero es cierto, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Quiero compartir precisamente de un pasaje en el cual tengo la prueba completa de que a pesar de las derrotas, usted y yo somos más que vencedores. Y eso significa que vivimos venciendo la derrota. Porque es lo que el Señor quiere que usted sepa y que usted viva y que usted crea. Que podemos vivir venciendo la derrota. El pasaje del que le hablo está aquí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22. Y permítame leerle también esta porción de la Escritura. De aquí vamos a obtener una enseñanza extraordinaria para vivir nuestra vida como lo que somos, más que vencedores, venciendo la derrota. Dice aquí a partir del versículo 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás los ha pedido para zarandearlos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Cuando pensamos en esta situación que vivió el apóstol Pedro, podemos catalogarla definitivamente como la derrota de las derrotas. Un hombre que se atrevió a decirle al Señor Jesús: Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino a la muerte. Y unas horas después lo vemos negando 3 veces al Señor Jesucristo. Dígame si esa no es una gran derrota. Pero quiero mostrarle precisamente en estas palabras de Jesús, previas a la caída del apóstol Pedro, a la derrota de Pedro, que nosotros también podemos ser vencedores en las derrotas. Podemos vivir venciendo la derrota, porque así se lo hizo ver el Señor al apóstol Pedro. Pero vamos a orar a Dios. Vamos a pedirle que sea su Espíritu Santo quien pueda tocar nuestra vida con su palabra, convencernos de la verdad y permitirnos vivir la vida de una manera diferente. ¿Qué le parece? ¿Oramos? Padre Celestial, nos acercamos al trono de tu gracia. No merecemos nada. Hemos fallado, hemos caído, hemos pecado. Hemos sido derrotados una y otra vez y sentimos, Señor, que ya no hay más. Pero ayúdanos hoy a recibir la palabra tuya que nos convenza de que podemos vencer la derrota, levantarnos y vivir como lo que somos, por tu gracia más que vencedores. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Más que vencedores. Y quiero retomar nuevamente este interesante pasaje porque, mire, yo creo que cuando usted y yo vivimos una vida donde seguramente tendremos caídas, seguramente tendremos derrotas, tendremos la tendencia a rendirnos, a no intentarlo más, a sentirnos siempre como las víctimas, como los que no merecen más. Pero no importa cuántas veces caigamos derrotados, Jesús
está con nosotros y tiene algo para nosotros. ¿Y sabe por qué? Porque lo que veo aquí en este pasaje de Lucas 22 es que el Señor prevé nuestras derrotas. Sí, el Señor ya sabe que vamos a caer derrotados. El Señor ya sabe que usted y yo vamos a fallar en algún momento o que vamos a fallar en muchos momentos. Dice aquí en el versículo 31 que Jesús le dijo a Pedro: Simón, Simón, he aquí Satanás los ha pedido para zarandearlos como a trigo. Mire usted, esto es muy importante porque todas aquellas cosas que vivimos están en el conocimiento de nuestro Señor. Él sabe todo lo que vivimos, Él conoce todo nuestro pasado y obviamente conoce también nuestro futuro. Él sabe de aquellas cosas que van a hacernos caer, incluso aquellas que son preparadas por nuestro enemigo, el diablo. Porque el Señor Jesús le dice aquí a Pedro: Satanás los ha pedido para zarandearlos como a trigo. Jesús ya sabía lo que iba a suceder. Y no solamente que iba a ser apresado y crucificado y morir en la cruz. Jesús sabía lo que cada uno de sus apóstoles iba a hacer en ese momento. Jesús sabía lo que Pedro iba a hacer cuando fuera cuestionado por esas 3 personas mientras esperaba lo que iban a hacer con Jesús. Jesús sabía que Pedro lo iba a negar. De esa misma manera, Jesús prevé nuestras derrotas. Él las ve con conocimiento previo. Él ya sabe. Tal vez usted y yo hemos vivido momentos en la vida donde nos sentimos que todo lo podemos. Donde nos sentimos tan firmes en Dios y en nuestra relación con Dios que podemos pensar: ya no voy a volver a pecar, ya no voy a volver a caer, nadie me va a engañar. Pero lo que el Señor nos quiere ayudar a entender es que ninguno de nosotros puede sentirse que no volverá a fallar. Porque precisamente es la razón por la que cuando fallamos nos sentimos tan terriblemente mal. Ahora, Dios no quiere que nos acostumbremos a la derrota, pero sí quiere que sepa que esa derrota que vivimos, o ese cúmulo de derrotas que hemos vivido, Él ya las conocía, Él ya las sabía, y aún así nos ama, nos advierte. Jesús le dijo a Pedro: Satanás los ha pedido a todos ustedes para zarandearlos como a trigo. Y note cómo habla con él. Le dice: Simón, Simón. Jesús ya hace tiempo le había cambiado el nombre de Simón por Pedro. Pero ahora vuelve a referirse a él como Simón. De alguna manera, algo que usted y yo necesitamos entender es que nuestro Señor Jesucristo sabe que de pronto volveremos a nuestra vieja naturaleza. Que de pronto el viejo yo volverá a tomar el control de nuestras vidas y será la razón por la que vamos a caer. Por eso le llama a Pedro por su nombre anterior: Simón, Simón. Simón será zarandeado como trigo. Usted y yo podemos afirmarnos en el Señor y tener la firme determinación de que nada nos hará fallarle y que estaremos conectados con Él todo el tiempo. Pero estamos en un mundo pecaminoso. Somos imperfectos. En algún momento la vieja naturaleza intentará o tomará el control de nuestra vida. Jesús lo sabe. Yo no sé si a usted esto le dé consuelo y le dé esperanza, pero el hecho de que Él lo sepa, a pesar de que siento vergüenza de ello, me da una esperanza enorme de su cariño, de su comprensión, de su gracia y de su misericordia encima de mi falla. Jesús entiende como ser humano nuestra naturaleza humana. Jesús entiende como un hombre que fue tentado en todo las tentaciones que usted y yo enfrentamos. Él entiende de nuestras debilidades. Él nunca pecó, Él nunca falló, pero vivió esa experiencia y Él sabe lo que usted y yo sentimos. Por eso nos mira con misericordia y se preocupa por nosotros. Escuche el tono con el que Jesús diría esa pregunta o esa afirmación: Simón, Simón, Satanás los ha pedido para zarandearlos como a trigo. Seguramente había preocupación, tristeza seguramente, pero amor, un profundo amor por aquel que iba a fallar, que iba a caer derrotado. Pero Jesús definitivamente se compadece de nosotros, de nuestras debilidades. En el Salmo 103 se nos recuerda, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo y nos tiene misericordia. También ahí en Hebreos 4:15, miren lo que dice aquí: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza,
pero sin pecado. Esto significa que a pesar de que vamos a caer, nuestro Señor Jesús, amoroso Señor Jesucristo, tiene misericordia de nosotros y nos acepta y nos ama y cuenta con nosotros. Sí, el Señor prevé nuestras derrotas y no se decepciona, no renuncia a nosotros. Aún no ha terminado de trabajar en nuestras vidas. Ahora también es importante notar en este mismo versículo un elemento muy importante en este asunto, porque podemos vivir venciendo nuestras derrotas, pero no debemos olvidarnos. Satanás busca derrotarnos. Esa es su misión. Eso es lo que está buscando hacer aquí en el mundo. Derrotar a los que hemos decidido seguir a Jesucristo. Él sabe que no podrá arrebatarnos de sus manos. Él sabe que no podrá robarnos la vida eterna que ya tenemos en Jesús. Pero puede provocar que vivamos en derrota. Y no solamente en derrota, sino derrotados. Sintiéndonos menos, sintiéndonos apocados, ignorando las promesas de Dios para nosotros. Y eso es de lo que debemos tener cuidado. Aquí en el versículo 31, es cuando el Señor le advierte a Pedro: Simón, Simón, he aquí Satanás los ha pedido para zarandearlos como a trigo. Satanás los ha pedido. Mire, es cierto que Satanás es un verdadero enemigo y es un poderoso enemigo, pero nada comparable con el poderoso vencedor que está de nuestro lado y en quien usted y yo podemos vivir venciendo la derrota. Satanás estará tratando de hacernos caer. Lo interesante aquí es que usted y yo necesitamos saber que Satanás necesita permiso para zarandearnos. Escuche las palabras de Jesús. Satanás los ha pedido para zarandearlos como a trigo. Tal vez usted y yo pensáramos aquí, pero ¿por qué Dios le da permiso? ¿Por qué lo permite? Y es lo que le mencionaba al principio. Hay veces que usted y yo necesitaremos ser derrotados para levantarnos victoriosos. Hay ocasiones en que tendremos que vivir pruebas terribles para ser fortalecidos. Hay veces que tendremos que sufrir pérdidas para obtener mayor apreciación de las bendiciones de Dios. Sí, las pruebas son necesarias, las derrotas también. Pero usted y yo debemos saber que el Señor tiene todo bajo control, pero no olvidarnos de que tenemos a un poderoso y engañoso enemigo que está buscando nuestras derrotas. En 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, nos dice el Señor: sean sobrios y velen, porque su adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Dios lo sabe. Él sabe que hay un enemigo que está rondando nuestras almas. Pero también nos advierte el Señor que cuando seamos tentados por el enemigo, Él nos brindará una salida para que podamos soportar. Porque no es la idea de Dios que usted y yo digamos: al cabo el diablo nos va a derrotar y al final nos vamos a levantar. No, necesitamos estar vigilantes, sean sobrios y velen, nos advierte el mismo apóstol Pedro. Sean sobrios y velen. Pedro sabía que el diablo iba a hacerle caer y lo tumbó, por eso ahora nos advierte a nosotros: sean sobrios y velen, porque su adversario el diablo anda buscando hacernos caer. Tenemos un verdadero enemigo. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 12 nos lo recuerda: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes de maldad, contra espíritus demoníacos. Esa es nuestra verdadera batalla, no contra seres humanos. Y necesitamos ser conscientes de esa batalla. ¿Y sabe por qué? Porque cuando seamos derrotados, necesitamos volver a levantarnos. Porque esta batalla no terminará hasta que nosotros nos encontremos en la presencia de Dios. O hasta que el Señor Jesucristo regrese y venza finalmente a ese enemigo y lo lance al lago de fuego. Mientras tanto, debemos seguir luchando y sabiendo que si por cualquier razón fuéramos derrotados, podemos levantarnos victoriosos por la victoria del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Recuerde, en Cristo somos más que vencedores. No solamente vencedores, podemos ser derrotados más que vencedores. Pero es importante que tengamos muy atentos esta advertencia. Satanás busca derrotarnos.
Así que seamos sobrios, velemos, estemos en buena relación con Dios, aferrémonos a la palabra, salgamos huyendo de la tentación cuando se nos presente la salida, cuando estemos en ese momento de batalla. No nos creamos más de lo que podemos. Necesitamos vivir en santidad. El enemigo sí tratará de derrotarnos, pero recuerde, usted y yo, por la gracia, el amor y la victoria de Jesús, podemos vencer la derrota. Es nuestra decisión. Ahora hay otra cosa también muy importante que me encanta en este pasaje de Lucas 22. Mientras usted y yo somos atacados por el enemigo, el vencedor intercede por nosotros. Esto es importante y es clave para vivir como lo que somos, más que vencedores. El vencedor intercede por nosotros. En el verso 32 de Lucas 22, Jesús le dice a Pedro: pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y recuerda, hace un momento leí Romanos capítulo 8. Y ahí se nos confirma que en la presencia de Dios se encuentra Cristo a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Eso es lo que está sucediendo mientras usted y yo somos atacados por el enemigo. Eso es lo que está pasando mientras usted y yo estamos viviendo en prueba. Eso es lo que está pasando mientras pensamos que ya no podemos más. Nuestro Señor Jesucristo, a la derecha del Padre, intercede por nosotros. Y le dijo a Pedro: yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Le advierto algo muy importante, y esto es interesante. Jesús no le dijo: yo he rogado por ti para que el diablo no te ataque. Jesús le dijo: yo he rogado por ti. Mi petición, que tu confianza no falle. El Señor sabe lo que usted y yo necesitamos vivir, pero también sabe lo que necesitamos para salir victoriosos. Y Él no está pidiendo que no seamos probados. Él no está pidiendo que no seamos derrotados. Lo que está pidiendo es que nuestra fe no falte, que nuestra confianza en Él no decaiga a pesar de la derrota. ¿Qué tal usted? ¿Cómo se pone su fe o cómo queda su fe después de una derrota? ¿Verdad que la mayoría de nosotros nos sentimos debilitados, decepcionados, queremos renunciar? Pero es lo que el Señor está rogando por nosotros, a pesar de la derrota, que tu fe no falte. Y el Señor pide eso porque a pesar de la derrota somos más que vencedores. Podemos vencer la derrota y Dios por eso recibe esta petición de su Hijo Jesucristo, que su confianza no mengüe, que no deje de creer. Yo creo que es lo que está rogando por usted y por mí cuando estamos enfrentando la derrota. Porque cuando caemos derrotados, pensamos que el primero que va a condenarnos y a juzgarnos es Dios. Pero ahí en Romanos 8 es donde dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El mayor derrotado aparentemente en la cruz se convirtió en el gran vencedor y ahora intercede por nosotros para que gratis nos llegue la victoria y seamos más que vencedores. Jesús intercede por nosotros. El que venció está abogando por nosotros. Esto también me enseña a mí que Él está ahí en mi caída. Él está conmigo en mi derrota. Él está con nosotros. Él nos ve caer. No nos abandona. Intercede por nosotros. Incluso Él sabía que Pedro iba a caer. Y a pesar de ello, estaba intercediendo por él. Porque nuestro Señor desea que aún en nuestras derrotas no dudemos de su palabra. No dudemos de sus promesas. Quiere que nuestra fe no falte, que no dejemos de confiar. Porque a pesar de la derrota, seguimos siendo más que vencedores. ¿Cuál es la actitud que usted toma cuando cae derrotado? Cuando cae derrotada. ¿Cuál es su actitud? No piense que Dios le dejó solo o sola. No piense que Él le abandonó. No piense que no le importa lo que usted vivió. Tampoco piense que Él ya le ha desechado o que ya renunció a usted porque usted cayó y fue derrotado o derrotada. No. El vencedor intercede por nosotros. Ruega por nosotros. No nos condena. Ruega para que nos levantemos. Para que esa derrota nos haga más fuertes.
para que esa caída nos ayude a ser más prevenidos, para que seamos perfeccionados, para que aprendamos de las estrategias del enemigo y no caigamos de nuevo. El Señor está haciendo algo, mientras usted y yo estamos siendo derrotados. Por eso podemos vencer la derrota, porque confiamos en el vencedor. Y mire, una última cosa importante. A pesar de que caigamos derrotados, a pesar de que fallemos, seguimos siendo vencedores, más que vencedores. Seguimos siendo más que vencedores. Cualquiera de nosotros diría que después de la derrota y después de la caída nos mandarían a la banca, ¿no es cierto? O tal vez el Señor diría, bueno, ya te sigo amando, pero como fallaste, ya no te quiero utilizar. Y nos sacaría del ministerio, nos sacaría de las bendiciones y de cosas que podemos hacer para bendición de su obra. Pero no es así. Nuestro Dios no es un ser humano imperfecto. Es un ser poderoso, perfecto y santo. Y así quiere usarnos a nosotros a pesar de nuestras derrotas. ¿Sabe por qué? Porque nos regala la victoria de su Hijo Jesucristo. Somos más que vencedores. Por eso, aún a pesar de la derrota, seguimos siendo más que vencedores, porque Jesús le dice a Pedro, yo he rogado por ti que tu fe no falte. Pero mire lo que dice al final del verso 32 de Lucas 22. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Siempre me ha emocionado esa parte porque Jesús le estaba diciendo a Pedro que iba a fallar, pero también le estaba diciendo que se iba a levantar. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y Pedro ni siquiera prestó atención, no entendió. Cuando Jesús insinuó que él iba a ser zarandeado y que iba a caer, él rápidamente dijo, no, Señor, yo no solamente estoy decidido a ir contigo a la cárcel, sino a la muerte. Pero no oyó esta parte. El Señor le estaba advirtiendo, vas a ser derrotado, pero vas a volver, te vas a levantar. Y cuando regreses, seguirás siendo útil en mis manos. Mire lo que le encarga. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Mire, no es que el Señor solape nuestras caídas. No es que solape nuestras derrotas, no. Pero Él sabe y permite esas cosas para que usted y yo nos convirtamos en las personas idóneas para poder ministrar a otros que seguramente estarán viviendo lo mismo que nosotros o caerán en las mismas derrotas que nosotros caímos. ¿Quién mejor que alguien que se ha levantado de esa caída para ayudar a aquellos que están cayendo? Y es lo que el Señor estaba haciendo con Pedro. Porque mire, los otros discípulos no negaron de boca a Jesús, pero es a Pedro al que Jesús le dice que cuando se levante, confirme a sus hermanos. ¿No pensaríamos nosotros que es el menos digno de convertirse en el líder del grupo? ¿No pensaríamos que es el menos capacitado para decirnos que no caigamos? Pero Jesús ve exactamente lo contrario. Tú, el que me va a negar y el que va a caer, cuando te levantes, confirma a tus hermanos. Aquí nos está revelando el perdón real, el perdón que Él nos da cuando caemos, el perdón que Él derrama en nuestras vidas cuando somos derrotados. Él nos perdona al grado de decir, ya no contó, y te le vas a levantar y vas a continuar sirviendo. Vas a ser útil en mis manos. Esta parte creo es muy importante para quienes hemos vivido derrota tras derrota. Para quienes sentimos que de pronto en todo nos equivocamos o en todo fallamos. El Señor nos dice, cuando te levantes, confirma a tus hermanos. No te aísles, no te quedes allá tirado, no te quedes en la banca. Cuando te levantes, continúa en la carrera, continúa en la lucha. Porque el perdón de Dios nos califica. ¿Y sabe por qué? Porque somos más que vencedores. No es porque hayamos vencido. De hecho, fue Pedro derrotado. Pero por medio de aquel que lo amó, Jesús, y lo que hizo en la cruz, venció, convirtió a Pedro en más que vencedor. Así que su victoria no depende de su victoria, sino de la victoria de Jesucristo. Y lo mismo pasa con usted y conmigo. Porque somos más que vencedores. No somos vencedores, caímos, pero somos más que vencedores porque se nos regala la victoria de Jesús. Jesús sabía que Pedro lo iba a negar. Jesús sabía que Pedro iba a caer, pero también sabía que como un más que vencedor se iba a levantar de esa caída y podría utilizarse
su experiencia para ayudar a otros, para bendecir a otros, para afirmar a otros. Fue Jesús el que a Pedro le dijo: tú, cuando vuelvas, confirma a tus hermanos. ¿Cuántas veces ha caído usted? ¿Cuántas veces ha sufrido la derrota? ¿Y cuántas veces después de esa derrota usted dice: me voy a autocastigar, me voy a alejar un poquito, voy a dejar esto, voy a dejar aquello? Eso no es lo que Jesús quiere. Él quiere que usted use su derrota para seguir siendo un más que vencedor. Que ayude a otros, que bendiga a otros, que afirme a otros. Jesús sabía que Pedro iba a fallar, pero también sabía que se iba a arrepentir, que iba a llorar lágrimas amargas por esa caída. Y sabía que se iba a levantar y que iba a regresar y a seguir adelante. A diferencia de Judas. Judas también traicionó a Jesús. Solamente que él no se arrepintió y no regresó. No se levantó. Que no nos pase a nosotros esa experiencia. Que en la caída no nos quedemos tirados o nos alejemos de Dios o perdamos las ganas de vivir. Ahora, no estoy animándole a que usted sea derrotado o derrotada continuamente. Por eso la advertencia de que el enemigo es el que trata de derrotarnos. Pero si usted ha sido derrotado o derrotada, si usted ha fallado, usted ha caído, levántese y volviendo, afirme y confirme a los que están cayendo. Porque nuestra experiencia será de bendición para ellos cuando les digamos cómo el poder de Dios no solamente nos levantó, sino nos perdonó. Y por eso estamos aquí sirviéndole, ayudándole, animándole al que ha caído. De antemano le estaba dando un hermoso ministerio. Fíjese, en esto sabemos que el Señor no nos rechaza cuando caemos, que el Señor no nos descalifica cuando somos derrotados. Él todavía tiene misión para nosotros. Su palabra nos afirma que el llamamiento y los dones son irrevocables. Si seguimos en este mundo, a pesar de tantas derrotas, es porque Dios cuenta con nosotros. Anímese con esto. Una vez vuelto, confirme a sus hermanos, más que vencedores a pesar de la derrota. Y así fue con Pedro. Él fue derrotado, y qué derrota, pero se levantó y se convirtió en un gran predicador, en un soporte importante de la iglesia que estaba a punto de iniciar. Y es lo que puede pasar con nuestras vidas. Por eso tenemos que pensar en el desafío que Dios nos presenta en este día. Si nosotros hemos sido derrotados, si caemos profundamente en caídas que nos hacen sentir descalificados, recordemos siempre, somos más que vencedores. No por nosotros, no por nuestras habilidades, no por nuestra perfección, sino por aquel que nos amó, por lo que Cristo hizo en la cruz, más que vencedores. Usted y yo podemos vivir venciendo la derrota. ¿Qué derrotas hay en su vida? ¿Qué caídas hay en su pasado que le han hecho hacerse a un lado? ¿Qué caídas ha habido en su pasado? ¿Qué derrotas ha sufrido que le hacen sentirse un perdedor o una perdedora? ¿Qué cosas le han descalificado? No lo permita más. Si usted es de las personas que han sido derrotadas, solamente recuerda: sí, fui derrotado, pero soy más que vencedor. En el momento que crea, me levanto y voy a la batalla de nuevo. Porque Cristo está conmigo, porque Él es más que vencedor, porque me regaló su victoria. Por eso, en Romanos 8, nos dice el Señor Jesucristo: y sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito hemos sido llamados, porque nos escogió para esto. ¿Quién nos condenará? ¿Quién nos juzgará? Cristo es el que murió, Él es el que resucitó y que además está a la diestra de Dios, intercediendo por usted y por mí, para que nuestra fe no falte, para que a pesar de la derrota nos levantemos y venciendo la derrota, sigamos siendo un instrumento de bendición en sus manos. Yo le animo, yo le invito, levántese, quítese la etiqueta de derrotado, quítese la etiqueta de derrotada. No importa cuántas caídas haya en su vida, no importa cuántas derrotas haya sufrido, en Cristo somos más que vencedores. ¿Por qué no se levanta en este momento?
Pídele a Dios que le haga creer que usted realmente aún es importante en sus manos, que Él no ha terminado con usted, que aún cuenta con su vida, porque eso es lo que usted y yo necesitamos. Y recuerde, mientras se lo pedimos, el que intercede por nosotros ante Dios es el mismo Señor Jesucristo. Vamos a Él. Padre bendito, Tú conoces nuestras vidas, nuestras caídas y nuestras grandes derrotas, nuestra vergüenza, Señor, y nuestra descalificación. Señor, que nuestra fe no falte, que volvamos a confiar, que Te creamos, que nos levantemos victoriosos, porque es lo que somos, más que vencedores. Ayúdanos a depositar nuestra debilidad, a depositar nuestra desconfianza y nuestra vergüenza en Tus manos para poder levantarnos victoriosos y confirmar a nuestros hermanos. Ayúdanos a seguir siendo de bendición a pesar de nuestras derrotas. Señor, ayúdanos a ser sensibles a los ataques del enemigo. Ayúdanos a levantarnos cuando hayamos caído y a no caer cuando podamos evitarlo. Gracias, Señor, por Tu misericordia. Gracias por Tu perdón. En el nombre de Jesús. Amén. Y aquí estamos delante del Señor. Ahí está usted. Él cuenta con su vida. Vivamos venciendo la derrota, porque vendrán más, pero somos más que vencedores. Soy el pastor Alejandro Varela, desde La Paz, Baja California Sur, dándole un fuerte abrazo y dándole palabras de ánimo, de alguien que ha caído y se ha levantado. Le animo a seguir adelante también. Levántese y vamos para adelante. Si el Señor nos concede la vida, encontrémonos la próxima semana. Escuchemos de nuevo un desafío de parte de Dios que nos permita vivir la vida a lo que Él tiene planeado. El Señor le bendiga.